Buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estoy con ustedes por este medio para tratar un tema de estudio referente al cristiano verdaderamente libre. Y quiero traer una reseña a través de la palabra del Señor y que el Espíritu Santo tome control de lo que vayamos a hablar, lo que vayamos a decir en esta hora, Dios mío santo. Padre, te damos gracias en este momento, te presentamos este estudio, Dios mío, a través de tu palabra, que nos instruya, que nos lleve, Señor, por los caminos que tú quieres que nosotros andemos y que prepare nuestra mente y corazón, Señor, para que tu semilla caiga en tierra fértil. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero comenzar este estudio diciéndole que a través de la muerte en la cruz del Calvario, Jesús nos liberó de la ley y del pecado y de la muerte. Romanos 8.2 dice, la libertad en Cristo es una gracia que no podemos comprender, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Eso incluye la libertad que tantas cosas que experimentamos aquí y ahora en nuestra vida diaria. Nosotros sabemos que llevamos una vida aquí, los que somos cristianos, que tenemos muchos ataques por parte del enemigo y a veces tenemos que tomar decisiones en las cuales nosotros tenemos que entender que dependemos de Dios y del Espíritu Santo, que es una libertad en Cristo Jesús, no una libertad como muchos pensamos que puede ser una libertad porque el mundo nos ofrece. El mundo siempre va a ofrecer cosas que nos va a llevar al final cautivo a donde quiere Satanás que nosotros vayamos. La libertad para no cometer pecado. El pecar y cometer pecado es hacer lo que sabemos de antemano que está en contra de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Sabemos que cada cosa que nosotros podamos hacer que va en contra de lo que Dios establece en su palabra es pecado. De hecho, yo comentaba en otras clases que hay una lista infinita de cosas que son pecado delante de Dios y que claramente nosotros como seres humanos tenemos que reconocer y considerar que nuestros pasos tienen que ser muy cuidadosos, aún las cosas que decimos, porque aún las cosas que decimos que no le agradan a Dios es pecado. La palabra nos instruye que tenemos que ser cuidadosos a la hora de hablar, que tenemos que ser cuidadosos cuando nosotros caminamos en pos de Cristo Jesús, porque van a haber muchas cosas que no le agradan a Dios, en la cual nosotros tenemos que tener sumamente cuidado. En Juan 8:31 al 36 nos dice la palabra, nos dice, que te la voy a leer posteriormente, dice, queda perfectamente claro que tenemos plena libertad para elegir y no ceder cuando somos tentados a pecar. O sea, está bien claro lo que estamos diciendo en este aspecto, que estamos plenamente con la libertad para elegir de no ceder y cometer ceder a las tentaciones y a pecar. Nosotros tenemos que ser astutos, como la serpiente dice la palabra, para que las tentaciones no nos lleven a pecar. El enemigo siempre trata de que nosotros podamos caer para que ir delante de nuestro Señor y acusarnos con el dedo acusador de que estamos haciendo lo que no es correcto para Dios. Gloria al Señor. Ahora dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea, aquí te está hablando que nosotros debemos permanecer en la palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, hacer lo que dice la palabra, reconocer que la palabra es viva, que es eficaz y que la palabra es verdadera. Y conoceréis la verdad. O sea, a través de la palabra vamos a conocer qué es lo que es verdad. El mundo nos ofrece muchas cosas que son mentiras o muchas verdades disfrazadas, en las cuales nos lleva a nosotros en caminos que no conducen al Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Hermano, yo no conozco a nadie que conozca eh, algo incierto y que sepa que es verdad. Cuando usted conoce la verdad, usted sabe que todo lo que hay o que todo lo que le dicen es cierto porque usted de alguna manera lo ha vivido o usted lo ha leído o usted tiene el conocimiento de lo que le están diciendo. De lo contrario, vamos a ser engañados. Por eso que nosotros tenemos que estar muy apegados a la palabra de Dios para que no nos engañe. Hay mucha filosofía, hay mucha, ¿cómo decirle? Hay mucho cambio en la palabra de Dios que están usando en estos tiempos para trasquilar ovejas. Nosotros más que nunca tenemos que ser conocedores de la palabra, porque esta es una de las cosas que nos ayuda a nosotros como cristianos a mantenernos firmes en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Nosotros tenemos promesa de parte de Dios. Usted y yo tenemos promesa de parte de Dios. Pero si nosotros dejamos la palabra a un lado, miren hermano, esas promesas no van a llegar nunca a nuestras vidas. Porque vamos a ser engañados. Gloria a Dios. Dice, y serás verdaderamente libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hermano, esto yo digo que es más claro ni el agua. Ciertamente, cuando nosotros cedemos al pecado, el enemigo está ahí para esclavizarnos. Ciertamente no es que el enemigo nos esclaviza porque él quiere, no, el enemigo nos esclaviza porque nosotros cedemos al pecado y lo damos por hecho en nuestras vidas. Y ahí es donde caemos en la trampa del enemigo. Por eso es que dice la palabra que de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre. O sea, el pecado te va a arrastrar. El pecado te va a sacar, hermano, te lo voy a poner de otra manera. El pecado te saca del hogar. El pecado te saca de la familia. El pecado te saca del propósito de Dios en tu vida. El pecado destruye tu vida por completo. El pecado rompe los planes que Dios tiene para ti. Porque no es que Dios se aleja de nosotros, es que nosotros por medio del pecado nos alejamos de Dios. Es más, te digo más, el pecado hace que el Espíritu Santo se contrite en nuestras vidas y deje de funcionar como Él quiere funcionar en nosotros, con poder, con autoridad. Pero ciertamente cuando llegan estas cosas a nuestras vidas, destruyen nuestras vidas. El pecado es camino de muerte y no es la libertad que ciertamente Dios quiere para nosotros. Continúa diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa. El hijo sí queda para siempre. ¿Qué quiere decir que el hijo sí queda para siempre? Que nosotros reconociendo la verdad en Cristo Jesús, reconociendo la palabra, reconociendo que la palabra es viva y eficaz, vamos a quedar en casa juntamente con Cristo. Vamos a gobernar nuestra casa como debe ser. Vamos a gobernar nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestra finanza, nuestra salud. ¿Por qué? Porque donde no hay pecado, hermano, no hay muerte. Ahora, donde hay pecado, sí hay muerte. Hay destrucción en todas las áreas, hermano. Gloria a Dios. Continúa diciendo, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y quién es el hijo? Cristo Jesús, aleluya. Aquel que pagó por nosotros nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aquel que nos santificó por su sangre, que nos compró a precio de sangre. Aquel que dio por su vida, que nosotros no teníamos cómo pagar lo que Él hacía por nosotros en aquel tiempo, aún sin nosotros haber estado en existencia. Porque ya Él conocía, Él conoce los tiempos. Y como conoce los tiempos, y Él no habita en el tiempo, sino habita en la eternidad,
Él conocía ya en qué nosotros íbamos a fallar. Por eso que usted y yo estamos aquí, porque fuimos llamados desde la eternidad para cumplir los propósitos en el cual Dios nos tiene hoy en esta tierra, en la iglesia, en la casa de oración. Por eso es que no debemos de dejar de ir y congregarnos en la casa de oración, hermano, donde somos fortalecidos, donde somos instruidos en la palabra, en la verdad, donde necesitamos estar codo a codo cada miembro de la iglesia, formar una cadena indestructible donde el enemigo no puede entrar. Porque mira, hoy yo puedo tener un problema, pero mañana lo puede tener usted. Y en la unidad de la iglesia podemos fortalecernos en oración, en la palabra, instruirnos, que los hermanos pongan manos sobre ti, que los hermanos puedan orar por una X situación que puedas tener. Hoy más que nunca el pueblo de Dios está sufriendo por causa del coronavirus. Hermano, hay muchos hombres de Dios que se han debilitado en este tiempo, hermano, porque ciertamente no han estado bien apegados a la palabra. Es más, creo que no han tenido ese incentivo de poder decir, tengo un hermano que está orando por mí, alguien vino y me dio una palabra de aliento. Y estas cosas a veces debilitan el cuerpo de Cristo. Y ciertamente, hermano, está pasando, se lo digo yo que está pasando. Pero nosotros tenemos que seguir de la mano de Cristo y no soltarnos. Esta es la verdad en la libertad. Romanos 9, capítulo 9, versículos 7 y 8 nos dice: ni por ser descendencia de Abraham son todos los hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Bueno, ahí nos está hablando que, hermanos, si ciertamente los hijos de la promesa no son hijos de la carne. Los hijos de la promesa, hermanos, son hijos espirituales. Aleluya. Son los hijos que siguen la doctrina de la iglesia. Son los hijos que siguen la palabra de la iglesia, de Dios, donde la palabra nos instruye, donde la palabra no dice que la palabra es para instruir al hombre, que la palabra nos ayuda en todo tiempo y en todo momento, en medio de cualquier situación. La libertad que ofrece Satanás a los que no conocen de Dios, y a veces los que le presentan el plan a los hijos de Dios, no es verdaderamente una libertad. Es una libertad disfrazada para hacernos caer. Tenemos libertad de que ya no ser atormentados por Satanás. No tenemos que escuchar sus mentiras y acusaciones sobre todo tipo de cosas. Somos libres de resistirlo y aplastarlo por debajo de nuestros pies. Romanos 16:20, cuando se trata de hacer que los escuchemos a Él, podemos decirle: no, yo fui comprado a un precio y soy de Cristo y no tendré nada que ver contigo. Gloria a Dios, porque tenemos a Jesús en nuestras vidas, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Creo que es precioso reconocer que cuando el enemigo llega a nuestras vidas con el plan que tenga, con la agenda que tenga, usted y yo tenemos la autoridad para decirle: yo soy de Cristo. Usted está bajo mis pies. Ya Jesucristo lo venció y ahora camino en victoria en el nombre de Jesús, aleluya. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, aleluya, gloria al Señor. Es una palabra que nos da un aliento de saber de que ya fue vencido, de que ya está vencido en el nombre de Jesús. Que solamente nosotros, reconociendo la autoridad que tenemos, podemos hacer las cosas que nos manda el Señor, aleluya. Tenemos la libertad para cambiar. No tenemos que seguir siendo la misma persona que hemos sido siempre. Una vez que estamos en Cristo, tenemos la autoridad para cambiar.
Dios nos ha dado una personalidad a cada uno, con dones y talentos, hermano. Usted y yo tenemos dones y talentos que Dios nos ha dado, aleluya. Pero dentro de lo que nos ha dado, encontramos nuestros límites, de que lo que hacemos a menudo está contaminando al buscar honor. Cuando usted se sale del plan de Dios y usted cree que, como dicen, que a veces nos creemos las últimas Coca-Cola del desierto, hermano, estamos cayendo en el plan del enemigo. ¿A dónde nos lleva esto? A querer buscar honor, a querer buscar orgullos, a querer y otros infinidades de pecados que entran. Pero podemos completamente ser liberados de todo eso. Estamos progresando en el camino de la vida, en el cual encontramos estas cosas y tenemos plena libertad en el espíritu para vencer, para que nuestras obras puedan ser purificadas, de modo que con las personalidades de Dios ha creado en nosotros, podamos ser una bendición para otras vidas, de ayuda, una alegría y fortaleza para otros. Esa es una libertad gloriosa, que es la libertad en Cristo Jesús. Libertad de las dificultades para librarnos del pecado. Gloria al Señor. Y tenemos también que la libertad para tomar nuestras propias decisiones. Pero yo siempre digo que las decisiones de nosotros que tomamos son las decisiones que contamos con Cristo Jesús. Las decisiones que toma un cristiano no es una decisión o un libre albedrío. Que podamos decir, yo quiero hacer esto y no cuento con Cristo porque tengo el conocimiento, sino todo lo contrario. Las decisiones tenemos que contarlas de que de esta manera aprendemos lecciones cuando nos equivocamos. Aprendemos lecciones cuando no contamos con Cristo, que a veces son hasta dolorosas. Las experiencias anteriores que aprendemos a tomar cada vez mejor, nos ayudan a tomar mejores decisiones. A medida que pase el tiempo, de esta forma, Dios nos entra y nos convierte en individuos únicos. Hermano, fíjese qué bendición, cómo Dios, sabiendo que tú estás haciendo aún cosas que no son correctas, Dios te sigue moldeando para que tú puedas convertirte en el individuo que Él quiere que tú te conviertas. En el hijo que tú quieres que te convierta. En el hijo que no va a perder su bendición, sino todo lo contrario, porque a pesar de sus errores, sigue agarrado al maestro. Esta es la verdadera libertad, cuando tú cuentas con Cristo para hacer todas las cosas. Yo pienso que en esta pequeña reseña, la libertad para hacer el bien es lo fundamental. Dios nos llamó para eso. Libertad para hacer todo lo que está bien y lo que queramos. El pecado es lo que obstruye nuestra capacidad de ser y de hacer el bien a los demás. Cuando no somos esclavos de nuestra impaciencia, temperamento, envidia, etc., podemos bendecir y ser de buenos para otros, sin limitaciones. Dios es increíblemente bueno para darnos tanta libertad en Cristo Jesús, hermano. Y lo usamos para el bien. Llegaremos en paz y alegría a muchos hogares que podemos llegar. También la rectitud en todo lo que hacemos. Hermano, donde hay fidelidad a Dios, donde contamos con Dios para hacer las cosas, hay rectitud en todo lo que hacemos. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, aleluya, al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1, aleluya. Gracias a Dios, Señor, por esta palabra, Padre Santo. Gracias por esta palabra compartida con mis hermanos, mi Dios amado, para que ninguno permanezcamos en el yugo de la esclavitud que Satanás nos quiere tener, Padre Santo. Tú nos hiciste libres, y libres vamos a ser para glorificar a aquel que nos llamó de tiniebla a la luz, aleluya.
donde un día no veíamos nada, donde un día nos tropezábamos con todo, donde un día nos caminábamos sin bendición, sujetos a pasiones deshonestas, bendito Dios, pero que hoy Dios nos llamó a no ser más esclavos, ni tener yugo sobre nuestros pies, ni nuestras manos, ni estar atados de pies ni de manos, ni llevar cadenas que nos lleven, Señor, por caminos deshonestos, Padre Santo. Gracias te doy por esta palabra, Dios mío santo. Gracias te doy por compartir con mis hermanos este pequeño estudio de tu palabra, de cómo un cristiano puede ser verdaderamente libre. Gracias te doy en esta noche y que esta palabra sirva de bendición para aquellos que le escuchan. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.